Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 7. Vibración desintegradora. Cuando un ser ha llegado a un punto en que ha agotado sus posibilidades de reacción y continúa vibrando en negativo, es descendido de plano. Y si continúa en esa vibración negativa en el plano al cual ha sido descendido, continuará descendiendo de un plano a otro hasta llegar a un plano de primeras encarnaciones humanas. Si todavía continúa vibrando en negativo, el ser es desintegrado. Aquí es necesario tener en cuenta la acción que tiene el todo o espíritu y la partícula espiritual, alma, durante el proceso de descenso de planos. Recordemos que no debe considerarse a la partícula espiritual separada de su todo espiritual. La partícula y su todo son uno, y así como el todo va adquiriendo sabiduría mediante las experiencias que realiza a través de la partícula que proyecta a los planos de encarnación, también es responsable de la acción contraria a la ley realizada a través de su partícula encarnada, y al absorber esta, en virtud de esa acción, vibraciones negativas que, si bien no pueden negativizar su esencia espiritual, la debilitan más y más. Esa presión negativa en su partícula tiene doloroso y perjudicial efecto en el todo espiritual. La vibración de la partícula se transmite a su todo, igual que se transmite a la partícula la vibración del todo. La partícula no está separada de su todo, ni trabaja separada de éste, de manera que lo que ocurre a la partícula lo siente el todo, pues la partícula espiritual es como un tentáculo vibratorio retráctil que el ser proyecta de sí mismo al plano y mundo en que debe experimentar. Finalizada la experiencia lo retira y el tentáculo vibratorio desaparece como tal. Cuando debe realizar nuevas experiencias en otro mundo, en el mismo o en otro plano, el todo proyecta un nuevo tentáculo con las vibraciones espirituales que reclaman las nuevas experiencias. Por consiguiente, la vibración de descenso está también en el todo, y esa vibración imposibilita en él el reclamo de la energía superior que los seres reciben constantemente como respuesta al esfuerzo del progreso evolutivo. La partícula espiritual encarnada, al ir progresando, va adquiriendo del propio todo vibraciones de progreso que significan el ritmo natural, pero descendiendo está en oposición a la ley de evolución y progreso, y el todo debe comprimir su ritmo vibratorio y por lo tanto disminuye su energía para adaptarse a vibraciones que son inferiores. Por otra parte, el todo ya no recibe energías de planos superiores, porque su posición, desacorde con la ley, no le permite reclamarlas. En el proceso de descenso,
El todo permanece en el plano que le corresponde. Es la partícula la que debe ir descendiendo los planos. El todo no retrocede en su progreso. Aunque la partícula se vea obligada a descender los planos hasta que, agotadas todas las posibilidades, llega el momento de la desintegración, la cual se produce hasta el plano donde mora el todo espiritual. Cuando llega ese momento, el ser, en su partícula, ya ha descendido al máximo a planos inferiores. En cada descenso de plano que debió efectuar, la partícula requirió un gran esfuerzo de su todo, que también ha ido perdiendo fuerzas, porque para ir descendiendo de plano, la partícula presiona a su todo en sentido inverso a la ley de progreso, y el todo se ve obligado a transmitir paulatinamente a su partícula encarnada la energía que adquirió como producto de las experiencias realizadas en su avance evolutivo en cada uno de los planos a los cuales la partícula va descendiendo, y además fuerza adicional para que la partícula pueda adaptarse y trabajar en un plano inferior al que le corresponde. Así, a medida que la partícula debe ir descendiendo, se va debilitando el todo, porque como no está en movimiento de progreso, no recibe energías de los planos superiores y, en consecuencia, se ve reducido a su propia energía, que va disminuyendo cada vez más. Llegado el momento en que debe producirse la desintegración, ese momento, a través de la ley de causa y efecto, reclama de la ley de amor universal, en su aspecto de justicia, una vibración especial, y entonces llega la vibración desintegradora. Pregunta: ¿qué debemos entender por llegado el momento? Explicación: se refiere al punto alcanzado por el ser, que es el que origina el reclamo a la ley. El reclamo es por ley. Al llegar el ser a ese punto de descenso, o sea, el momento de la desintegración, esa vibración atrae la vibración desintegradora. Cuando un ser desciende a un plano inferior, está en ese plano con la mayor capacidad que ha adquirido antes en él, y esa es la ocasión que le brinda la ley de reaccionar con más inteligencia de la común en ese plano y menos incidencia negativa, porque la ley no lo desciende por castigo, sino para darle oportunidad de reaccionar positivamente. Pregunta: cuando una partícula espiritual es descendida de plano, ¿deja en el mundo que abandona las vibraciones negativas generadas durante sus encarnaciones, cuyos rastros se encuentran en los cuerpos físicos invisibles básicos? Explicación: los cuerpos físicos invisibles básicos se disgregan, reintegrándose las sustancias que lo conforman a sus respectivos planos, y la necesidad kármica dolorosa que esos rastros marcaban en ellos acompaña a la partícula espiritual como necesidad kármica, pues es deuda con la ley, cuyo pago la ley le demandará cuando haya encarnado en el nuevo planeta. Pregunta: ¿podría ampliar lo que se refiere al suministro de energía a la partícula espiritual por su parte de su todo durante el descenso? Explicación: mediante las experiencias que ha cumplido en los diferentes planos, al ascender, el todo ha ido adquiriendo energías propias. Al descender de plano en su partícula, el todo debe suministrarle su propia energía para que la partícula pueda actuar, y además la energía necesaria para adaptarse al nuevo plano.
Esas energías el todo no las repone, porque como es actuación opuesta a la ley de evolución y progreso, el todo no puede reclamar y por lo tanto recibir energías de lo superior. Cuando la partícula está actuando en negativo, el todo le transmite solo el mínimo de energía y la partícula no está en condiciones de poder reclamar y recibir, como ocurre cuando trabaja de acuerdo con la ley. Con el todo ocurre lo mismo con respecto a los planos superiores. Mientras la partícula espiritual encarnada, que a requerimiento de sus cuerpos físicos invisibles actúa en negativo y por lo tanto absorbe vibraciones negativas que la presionan, está viviendo en el plano que le corresponde, se va debilitando porque no recibe energías de su todo, y cuando se lleva a cabo el proceso de descenso de plano, ella se libera de todas las vibraciones astrales de ese mundo y de ese plano, y es el todo quien actúa y suministra a su partícula la energía que corresponde a la vibración de ese otro plano inferior en que la partícula deberá actuar. Mientras está viviendo la partícula en el plano que le corresponde y va cediendo a la presión de sus cuerpos físicos invisibles que vibran negativamente, lo cual va colocándola en posición opuesta a la ley, va debilitándose más y más hasta llegar al punto de prácticamente carecer de fuerzas. En esa situación, su reclamo a su todo no tiene efecto porque no está de acuerdo con la ley. El reclamo acorde con la ley es para progresar y estando dominada por la presión de las vibraciones negativas y sin la voluntad de acción de bien necesaria, la partícula espiritual no puede reclamar debidamente y se va debilitando porque de su todo recibe solo el mínimo indispensable, es decir, energía de vida y energía para la adaptación al plano en que está actuando. Cuando la partícula debe pasar a un plano inferior, el todo tiene que suministrarle de sí mismo la energía necesaria para que pueda actuar en el nuevo plano, porque como está en oposición a la ley de evolución y progreso, el todo tampoco puede reclamar de los planos superiores. Por lo tanto, suministra a su partícula espiritual las energías que adquirió mediante las experiencias realizadas anteriormente en ese plano, y como esa energía no se repone, también el todo se va debilitando. Pregunta: ¿cómo se realiza la desintegración? Explicación: la vibración desintegradora llega al todo espiritual, uniendo con esa vibración al todo con su partícula, es decir, al alma espiritual del todo con el alma superior de la partícula y a la mente espiritual del todo con la mente superior de la partícula, y desintegra todo lo que constituía el alma espiritual y el alma superior. Todo lo que a través del alma espiritual fue absorbido por la mente espiritual, es decir, el fruto de todas las experiencias realizadas en su trayectoria evolutiva, hasta ese momento de sus experiencias humanas, fue asimilado y ya forma parte de la mente espiritual, de manera que no se desintegra. Recordemos que se absorbe cuando las vibraciones penetran y son asimiladas, y se adsorbe cuando las vibraciones con mayúscula o vibraciones con minúscula atraídas quedan adheridas pero no penetran. El espíritu o todo es la sustancia mental divina con todo lo que absorbió. Lo absorbido constituye el alma espiritual,
mientras que la sustancia mental divina, con todo lo absorbido y todo lo aflorado y desarrollado, constituye la mente espiritual. De modo que se desintegra todo lo absorbido, pero no lo absorbido por la chispa divina, ni lo desarrollado, ni lo generado por el ser. Ahora bien, la mente espiritual no se desintegra porque es la chispa divina que ha ido desarrollando sus facultades, pero podríamos decir que se comprime. Esas vibraciones comprimidas a la mínima expresión de chispa divina son las que, a cada nuevo contacto a que le obligarán las experiencias que el ser deberá realizar otra vez, le recordarán la experiencia anterior, lograda o no, en su doble estada en ese plano, la de ascenso y la de descenso. El ser debe retornar al punto inicial de chispa divina de experiencias grupales, y todo lo que conserve le permite recordar y sufrir y no reincidir jamás. La chispa divina es esencia espiritual que en el proceso de su evolución va desarrollando sus facultades y en el momento de la desintegración había logrado ya un determinado punto de evolución que requirió millones de años de experiencias. En cada contacto con los diferentes planos fue adquiriendo vibraciones que paulatinamente fueron constituyendo su aspecto sensorial, o sea, constituyendo su alma espiritual. El alma humana y la mente humana son secundarias y transitorias y no intervienen en la desintegración. Quedan en el mundo en el cual ésta se efectúa, estando el ser en el plano astral de dicho mundo. El alma espiritual que, como dijimos, está constituida por vibraciones de los diferentes planos en que el ser experimentó, se desintegra, y sus vibraciones, excepto las ya consubstanciadas con la mente espiritual, retornan a sus respectivos planos de origen. Lo que permanece es lo que emanó de Dios al darle vida, con todo lo asimilado, desarrollado y generado, pero comprimido a la mínima expresión de chispa recién nacida, se ubica en el primer peldaño de la involución, donde deberá actuar en conjunto con otras chispas divinas recién nacidas que todavía no han desarrollado ni adquirido nada, y para armonizarse y trabajar en conjunto con ellas, la chispa que como espíritu sufrió desintegración debe comprimir su experiencia y su sabiduría, de las cuales siente la sensación y el recuerdo, sin poder en absoluto utilizarlas, porque se encuentra en un punto evolutivo de la trayectoria involutiva en que esas vibraciones no juegan. Sinteticemos. Al ser desintegrado un ser, cuando ha llegado a la absoluta imposibilidad de reaccionar positivamente, todas las vibraciones negativas que ha absorbido su partícula espiritual encarnada y que le presionan, vuelven a los focos de origen por acción de la ley de afinidad. Pero la chispa divina es esencia pura y no se desintegra. Se desintegra todo lo adquirido, pero que no ha sido asimilado por la esencia espiritual desde el comienzo de su trayectoria involutiva evolutiva, y la esencia espiritual o chispa divina se reintegra a los planos iniciales. Sin embargo, conserva conciencia de su estado, del punto evolutivo que había alcanzado y de la posición en que se encuentra
debido a su constante acción contraria a la ley. Estos casos de desintegración, siempre en última instancia, solo pueden ocurrir con seres que aún están experimentando en planos donde todavía tiene acción la vibración negativa. Pregunta: ¿la chispa divina que sufrió desintegración ha retrocedido en su evolución? Explicación: no. Repite las experiencias, pero no ha retrocedido, pues todo lo asimilado como producto de sus experiencias realizadas anteriormente irá aflorando. Es decir que, a medida que realice nuevamente las experiencias, las vibraciones ya asimiladas irán tomando actualidad. El estado de conciencia que el ser conserva no le da ningún derecho. Es solo un medio para su purificación que deberá continuar hasta que llegue nuevamente al punto de evolución que había alcanzado. Como humano de nuevo, será un ser maravilloso, con la sensación exacta de lo que debe hacer y con una fuerza espiritual mayor en ciertas experiencias, pues ningún esfuerzo de bien realizado se pierde. El ser desintegrado permanece en el punto de evolución que había alcanzado y repite el camino manteniendo ese punto evolutivo, aunque sin poder exteriorizarlo. En las primeras encarnaciones humanas que deberá volver a realizar en su momento, hará sus experiencias mucho más rápidamente, porque tendrá inteligencia más intuitiva. No obstante, como la inteligencia deberá actuar a través de un cerebro primitivo con centros de contacto rudimentarios, no podrá expresarla y humanamente no será más inteligente que los demás. Solamente tendrá mayor fuerza mental, asimilación más rápida, más comprensión y mayor capacidad de discernimiento, porque su inteligencia intuitiva le facilitará el proceso de adaptación, pero su nivel intelectual no se evidenciará superior al de los demás. Debe quedar bien aclarado que el ser no retrocede, aunque le insuma millones de años retornar el punto en que se encontraba, porque no perdió lo adquirido, y como en la realidad de la vida el tiempo no existe, aunque hubieran transcurrido millones de años entre el punto en que fue desintegrado y el próximo punto de progreso, ello solo significa que el ser progresó en ritmo sumamente demorado, pero que no retrocedió. Pregunta: ¿las experiencias anteriores le ayudarán a realizar las nuevas experiencias? Explicación: no. Eso sería una ventaja. Lo que irá aflorando no será la experiencia, sino lo asimilado. Pero después que la experiencia haya sido realizada en esa nueva oportunidad. Pregunta: ¿el dolor del ser desintegrado, qué resultado le depara? Explicación: su pago a la ley, el pago que le corresponde. A la vez que paga, se beneficia con repetir todas las experiencias, pues se le graban en forma indeleble y no volverá a caer en trampas como las que anteriormente le desviaron del camino. En definitiva, el espíritu no pierde la sabiduría adquirida, no pierde el conocimiento de la verdad que ha adquirido a través de sus experiencias, lo conserva como sensación de la verdad de la vida y además como sensación de todo lo que ha perdido y de todo lo que deberá volver a realizar. Luego, cada contacto con los diferentes planos que deberá ir realizando nuevamente despertará en ese ser las vibraciones que ya posee en su esencia espiritual
por las experiencias realizadas en ellos, pero esas vibraciones, en vez de producirle el placer espiritual de poder de bien, tal como lo producen a los seres que han superado las experiencias, le producirán intensísimo dolor, por cuanto el ser valora en cada oportunidad todo lo que perdió y todo lo que deberá hacer nuevamente. La esencia espiritual conserva extractada toda su experiencia hasta el momento de la desintegración. Además tiene la sensación y el conocimiento cabal de todo cuanto hizo, y como la sensación de la necesidad de reintegración en esos seres es más intensa, debido a que tienen conciencia de todo lo ocurrido en cada paso que nuevamente deben dar para avanzar, sienten el punto en que se encuentran y saben en qué punto deberían estar. Constantemente tienen la dolorosa sensación de lo que han perdido y de todo el camino que deben recorrer nuevamente. Pregunta: ¿eso puede ayudarles a avanzar más rápidamente? Explicación: en los primeros tramos de su involución no, porque como en ellos el tiempo de cada experiencia está regido por las leyes, esos seres no pueden acelerar su ritmo. Solo les será posible hacerlo cuando lleguen nuevamente a la encarnación humana. Entonces, con seguridad, esos seres no volverán a desviarse un ápice del camino que deben seguir. Pregunta: ¿también la mente humana y el alma humana tienen desintegración? ¿Cómo se efectúa? Explicación: la mente humana y el alma humana, como ya se dijo anteriormente, tienen también desintegración, con minúscula por ser física. Al desintegrarse, se desdoblan en sustancia mental y sustancia astral respectivamente, que se reintegran a sus respectivos planos, y vibraciones negativas que van a los focos de origen. Cuando las vibraciones negativas han sido generadas por el ser, se desdoblan en energía y necesidad kármica. Cuando la partícula espiritual es descendida de plano, el aspecto negativo se transforma en necesidad kármica. Pero en los casos de desintegración espiritual, la necesidad kármica desaparece, pues queda compensada con el dolorosísimo proceso de reintegración de la trayectoria evolutiva que deberá realizar el ser como pago a la ley. Pregunta: ¿la acción negativa está en la voluntad del ser? Explicación: la acción negativa del ser encarnado está en el cuerpo de la voluntad que corresponde a esa encarnación. Al tener que desintegrarse, los cuerpos físicos invisibles sin haberse cumplido el aspecto kármico, cuando el ser desciende, queda la necesidad kármica que lleva al plano inferior. Esto es así cuando el ser va descendiendo de plano, pero normalmente cuando desencarna quedan las huellas y los rastros en los cuerpos físicos invisibles básicos que la partícula espiritual conserva durante todo el tiempo que permanece en ese mundo. Pregunta: ¿qué ocurre con las vibraciones adheridas cuando un ser es descendido de plano? Explicación: las vibraciones adheridas, que son las que cercan al ser en su partícula espiritual y van oprimiéndola y debilitándola más y más, retornan a su punto de origen. Pregunta: en los casos de descenso de plano de un ser, ¿qué ocurre con las vibraciones negativas que generó? Explicación: esas vibraciones negativas fueron generadas por su mente y su alma humanas, y al disgregarse esos cuerpos físicos invisibles, lo negativo generado por ellos se desdobla en energía mental o astral que queda en los planos respectivos y necesidad kármica que acompaña al ser en su nueva ubicación.
Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.